Nos ponemos de pie, hermanitos, esta tarde para poder leer la Escritura. Hay un pasaje, hermanito, que quisiéramos leer de la Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo que vamos a leer, hermanitos, del libro de los Hechos es el capítulo número 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26. Y también vamos a leer Hebreos, capítulo número 4. Dos porciones muy conocidísimas. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26 y Hebreos, capítulo número 4. ¿Lo tienen todos? La Escritura dice de la siguiente manera, vamos a leer Hechos de los Apóstoles y terminamos con Hebreos 4. Dice, capítulo 26, vamos a leer del versículo número 9 en adelante. Y la Escritura dice, Hechos capítulo 26, verso 9, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Una vez más, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen
y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hoy leemos Hebreos, hermanitos, capítulo número 4. Y leemos solamente un versículo, que es el versículo número 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Vamos a orar, hermanitos. Pidámosle a Él que nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, en esta preciosa tarde venimos y nos acercamos ante el trono de tu gracia para poder hallar el oportuno socorro para nuestras almas. Venimos ahora, Señor, implorando el favor divino, rogándote, Señor amado, que envíes tu buena palabra, que esta palabra, oh Dios eterno, pueda cobrar el efecto necesario en nuestras vidas. Mira, Señor, cómo venimos. Mira, Señor, cuán sedientos y hambrientos de poder contemplar tu gloria y oír tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas. Que esta palabra pueda caer en buena tierra. Que esta palabra, Señor, nos convierta el alma. Que esta palabra, Señor, transforme nuestras vidas. Que esta palabra, Señor amado, nos lleve a estos niveles de gloria y disfrute al cual hemos sido diseñados. Aparta, Señor, todo estorbo, rompe toda cadena y habla, Señor, a nuestras vidas, que necesitados estamos de oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos todo y porque te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Y no le voy a quitar mucho tiempo, hermanitos, esta tarde con lo que hemos leído, que creo que es una porción bastante conocidísima. Creo que todos nos identificamos con ella. Creo que todos la hemos leído. El libro de los Hechos de los Apóstoles, conocido, y es un momento donde el apóstol Pablo está testificando de lo que él un día experimentó. Está relatando lo que le sucedió en el capítulo número 9 del libro de los Hechos. Relata el momento cuando él iba, dice, camino a Damasco. Y dice que el Señor Jesús se le apareció a él. Dice que el Hijo de Dios se le apareció a él. No se le presentó ninguna autoridad, sino que el mismo Dios que había hecho los cielos y la tierra. ¿Ustedes ya tuvieron ese encuentro? No se los nota. No se nos nota que hayamos tenido ese encuentro. Y el otro versículo que leíamos también es muy conocidísimo, donde habla lo que queremos meditar. Y lo que queremos meditar esta tarde es, hermanitos, los efectos profundos de la aplicación de la palabra y la voz de Dios en la vida del hombre. Eso es lo que vamos a meditar brevemente, hermanitos, esta tarde, para que se vayan alegres. Pero ese detalle me llama mucho la atención con esto que hemos leído. Y eso es lo que puedo yo observar, los efectos profundos de la aplicación de la palabra y la voz de Dios en la vida del hombre. Yo espero que cada uno de los que estamos aquí ya hayamos experimentado esto. Espero de que ya esta palabra y la voz de Dios nosotros ya haya sido aplicada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y hay algo, hermanito, muy sencillo que quisiera señalarles. Y es relacionado a lo que hemos leído.
Es extraordinario cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo. Bueno, lo que hemos leído es algo que no escribió él. Acuérdese que quien escribió el libro de los Hechos fue San Lucas. Fue Lucas el apóstol. Pero este hombre en el libro de los Hechos habla bastante del apóstol Pablo. Pero luego el apóstol Pablo, después de tener esta experiencia maravillosa y sobrenatural de conocer al Hijo de Dios, él escribió cartas también luego. Cartas extraordinarias y únicas que solamente Pablo pudo haberlas escrito. Y hay una de ellas que me llama bastante la atención y es lo que quisiera empezar esta tarde y señalarlo y ponerlo como esa breve introducción, y es lo que él describe en el libro de los Romanos. Si ustedes han leído el libro de los Romanos, cuando Pablo empieza, habla acerca de, diría yo, la culpabilidad del hombre. Habla del estado y la condición en la cual el hombre se encuentra después de haber fallado allá en el huerto del Edén. Cuando aquellos primeros dos que fueron Adán y Eva puestos en el huerto del Edén, Pablo hace referencia a esa primera pareja que fue creada. Usted sabe en el libro de los Hechos, el libro de Génesis lo que dice. Dice que Dios hizo al final de todas las cosas al hombre. Y dice la Biblia que Él lo creó, dice, ¿cómo lo creó? Dice, a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. A imagen y semejanza de Dios. Eran seres extraordinarios que de la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie eran perfectos. Vea, eran perfectos. No había tacha alguna en ellos. No había nada. La santidad estaba impregnada en ellos, en lo más profundo del ser. Estaba. Pero ¿qué pasó el momento cuando ellos desobedecen a la voz de Dios, a la palabra de Dios? Tenía que cumplirse lo que Él había dicho, que si ellos atendían a la voz del diablo, y que el Señor lo reprenda, ellos iban a morir. El día que ustedes le dijo, coman del fruto prohibido, van a perecer. Y lo primero que hicieron ellos fue eso. No atender a la voz de Dios, sino atender a la voz del diablo. Porque somos propensos más nosotros a obedecer la voz del diablo, ¿sí o no? Porque la voz de Dios la escuchamos, pero se nos olvida. Pero nomás viene el diablo y rapidito caemos nosotros. Y atendemos a la invitación del diablo, a lo que sea, rapidito caemos nosotros. Pues aquellos que habían sido creados a imagen de Dios, dice que atendieron a la voz del diablo. Acuérdense que el diablo se disfraza de cualquier cosa. Muy bonito se presenta el diablo y así se llegó. No crea que, como le he dicho, que llegó así con cachos, ¿verdad? No llegó rojo. No. Se presentó de otra manera. Y de una manera muy sutil, con una voz muy encantadora. ¿Alguna vez les han hablado a ustedes así? No van a contestar, pues. Bastantes veces, diga. El diablo le llega y nos coquetea, nos habla, nos seduce. Por eso el apóstol Pablo dice, me temo que vuestros sentidos hayan sido de alguna manera cautivados, dice. Porque eso fue lo que pasó. Sedujo a aquella primera pareja. Los encantó, les habló muy bonito. Y de tal manera que la mujer fue la primera que cayó. Cae la mujer y come del fruto. Los ojos le son abiertos y luego se va donde el marido, se va donde el hombre y le dice, vamos mi amor, le dice, vamos a comer que está rico el fruto, le digo. No, le digo, Dios dijo que no comiéramos. No, dice, no, si no va a haber ningún problema. La serpiente me dijo que no hay ningún problema, le digo. Y se dejó engañar también y come. Los ojos le fueron abiertos y se dan cuenta que habían desobedecido a la voz de Dios y vieron que estaban desnudos. Ya el pecado había entrado en ellos. Y viene la voz de Dios que se paseaba en el huerto y viene y le habla al hombre. Y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Le dijo. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te escondes? Le dijo. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Le avienta la pelota y le dice, la mujer, le dijo. Esta mujer que me diste es la culpable, le dijo. Ella me dijo que lo hiciera. Ella. No, ya usted sí se deja dominar por la mujer.
Allá usted sí se deja mingonear por esa mujer que tiene. Pero ella se dejó mingonear por la mujer. Y viene la mujer y le dice, ¿qué pasó entonces, Eva? Le dijo, la serpiente, le dijo también, imagínense, echándose la pelota unos para otros. Pero ¿a qué voy con todo esto? De que Pablo hace mención en Romanos de esa condición, después de haber desobedecido, cómo el hombre cayó en esos niveles deplorables y de miseria y de dolor. Y Pablo lo hace ver de esa manera y dice, ¿cómo está la condición del hombre? Esa culpabilidad que tuvo Adán y Eva allá en el huerto, la han venido arrastrando la humanidad. Y es ahí donde Dios se vio en la necesidad de ver esa condición del hombre, que Él dice, yo no creé al hombre de esa manera. Yo no lo diseñé para que esté en esa condición, apartado de mí, viviendo y revolcándose en el pecado, viviendo a su manera, olvidándose de mí, no dándome el tiempo que yo me merezco. Entonces dice, voy a volver a levantarlo y ponerle en la posición y el lugar donde yo lo diseñé y a donde yo quiero que se encuentre. ¿Y sabe qué hizo? Envió a Cristo. Da gloria a Dios por eso. Envió al Hijo de Dios. Y vino y le dio un cuerpo para venir y sufrir los duros clavos. Y luego sufrir la muerte. Y luego con la muerte y resurrección venir y darnos vida eterna a todos los que creyéramos en Él. Entonces, ¿qué hizo? Al venir el Hijo de Dios y todos los que creyéramos en Él, nos iba a volver a levantar y restaurar y ubicarnos en las posiciones a las cuales fuimos diseñados. O sea que el hombre no debe de estar donde se encuentra. Dios no nos quiere ahí, hermanitos. No nos quiere ahí como por dioseros, comiendo migajas, cuando podemos comer como reyes. Que el hombre quiera comer migajas y andar por dioseros, allá ellos. Que no hayan ni cómo salir y dice, yo no sé por qué me está yendo mal. Dice, usted bien sabe por qué le está yendo mal. Porque no queremos ponerlo a Él como el principal de nuestra vida. Poniéndolo a Él, Él nos va a elevar. ¿Qué dice Pablo también allá en Efesios? Dice que nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo. Mire, si solamente estar sentaditos aquí, estamos como príncipes del Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos no quisieran estar sentados donde usted está? ¿Cuántos no quisieran? No pueden. No, hay cadenas, hay demonios que los atan y no los sueltan. Y allá adentro claman misericordia y dice, yo quisiera buscar de Dios, pero no puedo. No sé qué hay en mí, dice que no puedo y no me suelta. Pues son demonios. El diablo los tiene tan atados, así que usted debe estar agradecido de que viene a un lugar como este a escuchar la palabra. Ahora, me llama la atención, como le repito, lo que Pablo habla de eso. Porque habla de esa condición del hombre, a dónde se encuentra. Pero ¿qué pasa? Y con esto ya voy a entrar en la porción para finalizar, hermanitos. Pero ¿qué pasa cuando el hombre atiende a la palabra de Dios y oye la voz de Dios? La palabra que oye es aplicada. Y la palabra va a cumplir su propósito. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí ya le recibimos, le escuchamos a Él la voz y su palabra. Yo creo que fue aplicada esa palabra en nosotros y cobró los efectos necesarios. Bueno, no sé qué tanto han cambiado ustedes. ¿Qué tanto han cambiado ustedes ya en el Evangelio? Porque muchos ya tenemos rato de estar en el Evangelio. Y dice el hermano y dice la hermana, pues yo todavía me siento bien tentado, hermano, bien tentado me siento yo. Yo siento así que me dan ganas de pegar mi brinquito para allá, dice. De repente escucho música impía y empiezo a mover las patitas, fíjese, le dice. ¿Cuánto siente todavía en ese palpitar ahí adentro? De repente dice, ¿por qué? ¿Por qué lo siente, pues? ¿Será que no cobró el efecto necesario la palabra y la voz de Dios en nuestra vida? ¿Qué decíamos estos días atrás? El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, Él ya no vivía, era Cristo que vivía en Él. Y ahora dice, lo que me resta de vivir en la carne, lo voy a vivir para Él. El cual se entregó, me amó y se entregó por mí en la cruz. O sea, Él ya no vivía para Él. Él no quería, ya no le apetecía el mundo, ya no le llamaba la atención.
Pero por eso leía yo el testimonio que él mismo estaba dando ya en el capítulo 26. Porque ese día cuando él escuchó, oiga, dice que iba caminando y de repente dice que una luz más fuerte que el sol al mediodía lo aventó al suelo. Oyó la voz, vio el luzazo y cayó al suelo. Desde ese día que él escuchó la voz de Dios, Pablo cambió. Pablo fue transformado. Pablo fue mudado en otro hombre. Pablo dice, como él luego lo escribió, él sabía que si él estaba en Cristo, nueva criatura iba a ser. Ya no iba a ser el mismo de antes, que odiaba a los cristianos y a la iglesia. Que a él no le parecía el nombre de Jesús. Acuérdense, él era fariseo, era celoso de la más estricta y rigurosa secta a la cual pertenecía él. Él odiaba a los cristianos. Él no creía en Jesús, él era judío. Pero vea que a ese judío, a ese fariseo hipócrita que estaba ahí, el Señor se le reveló. Y desde ahí, desde que escuchó la vez que mire, desde que él se convierte, ¿qué pasó? Los cambios se dieron. Pablo dice que ciego fue llevado a una calle que se llamaba Derecha, a Damasco, y ahí se quedó durante 3 días sin ver nada. Y el Señor le habló a Ananías en visión y le dijo, ve a la calle derecha, ahí está uno llamado Saulo, ve, ora por él, le dice. Va a recibir la vista, va a ser lleno del Espíritu Santo y ya va a ver, ¿para qué lo he llamado yo a este? Y usted sabe qué dice Ananías. Ananías con miedo le dice, Señor, yo no, le dice, ¿cómo me vas a enviar a ese diablo si es malo? Le dijo. Miedo tenía porque sabía lo que hacía. Ya se los he dicho a ustedes, ¿quién va a ir a donde uno que nos odia a nosotros? Nadie. Él había oído de a cuántos males este hombre de Saulo había hecho. Y a él lo estaba enviando. Pero como era Dios que le estaba diciendo, ve, le dice, ve, instrumento útil me va a hacer este. Con miedo. Con que qué podía pasar, se fue a Ananías, pero ya llega allá y le dice, hermano Saulo, le dice, el Señor que se te acaba de aparecer en el camino, le dice, me ha enviado para que recibas la vista y ahora mismo soy lleno del Espíritu Santo. 3 días de convertido, recibe un milagro y es lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hizo? Se bautizó también. Se levantó y se bautizó. O sea que la aplicación de la palabra y la voz de Dios fue bien puesta en este hombre. Por eso le digo, ¿y ustedes cuánto han cambiado? ¿Cuánto han cambiado? Es que mira, vemos uno que todavía tenemos mañas del mundo. Todavía hay cositas ahí adentro. Y Saulo, nada. Mire lo que hemos leído, ¿qué dice? Oiga lo que dice el apóstol Pablo. El verso 9 que leíamos dice del 26, de hecho, ciertamente yo había creído, él pensaba, era el deber de él hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, lo cual también hice en Jerusalén. Vea lo que hacía Pablo antes. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Oiga lo que decía Pablo, yo había creído, o sea, él sencilla, era mi deber hacer esto contra el nombre del Señor. Yo, dice, encerré en cárceles a muchos de los santos. Y cuando los mataron, yo di mi voto para que los mataran. Ese era Saulo antes de oír la voz de Dios. ¿Y ustedes cómo eran? ¿Qué hacían antes? ¿Qué hacíamos antes nosotros, hermanito? ¿De dónde nos sacó el Señor, vea? ¿De dónde? Pero ¿sabe qué? Es lo que queremos señalar. ¿Quién lo pudo hacer nada más? ¿Quién pudo cambiar? ¿Quién pudo transformar? ¿Quién pudo hacernos nuevas criaturas? ¿Quién pudo haber cambiado nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar a nosotros? Solo Él, nada más. A Pablo nadie lo pudo, ni la religión, ni el judaísmo, ni nadie lo pudo cambiar a Pablo. Solo cuando escuchó la voz de Dios fue la que tuvo el único poder para transformar al apóstol Pablo. De allí nada. A nosotros nada hizo efecto en nosotros. Bueno, yo no sé de dónde viene usted.
Porque yo creo que usted no era ni un santo ni una santa. Éramos lo peor. Y la gente pudo haber dicho, estos nunca van a cambiar, esta nunca va a cambiar. Vean a esta cipota, vean a este cipote, vean a esta señora, vean a este señor. No va a cambiar. Claro, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahí es donde el evangelio llegó a nuestra vida. Sí, ya les he dicho. Yo ni la religión me cambió a mí. La religión más pícaro me hizo. Sí, porque la religión no tiene poder, ¿verdad? La religión no tiene ningún poder. No van a decir amén ustedes, pues. La religión no tiene nada de poder. Nada. Ya ven, lo volví a decir, todos bien callados. ¿Me están escuchando o no? Es que la religión no pudo hacer nada contra nosotros. La sociedad quiso hacer algo conmigo, no pudo hacerlo tampoco. Los que somos de allá bien saben, nos metían a talleres, nos metían ahí a equipos de fútbol, decían, miren, a este se le va a quitar ahí sus mañas, ya no va a andar con esto, hagamos con esto, muchachos. Nada pudo cambiarnos a nosotros. Para que vea hasta dónde es el pecado del hombre, ni la mamá ni el papá tenía poder y autoridad sobre nosotros. Decíamos respetarlos a ellos y que los amábamos y que íbamos a cambiar. Y le decíamos nosotros, porque decía, hijo, ya no vuelva a hacerlo. Ya no lo va a hacer, ¿verdad, hijo? No, le decía así, ¿verdad? Ya no lo vuelvo a hacer, mamá. Le decía, mañana, el siguiente día lo hacíamos. No nos importaba. Pero hasta que llegó nada más. Hasta que aquí dice que Saulo oyó la voz de Dios. Dice el 10. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces los castigaba en la sinagoga, los forzaba a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Odiaba a los cristianos. Pero ¿qué dice después? Yo creo que todos podemos decir eso también, ¿verdad? Yo siempre les pregunto eso y no me canso. ¿Se acuerdan cuando el Señor llegó a sus vidas? ¿Se acuerdan cuando ustedes escucharon la voz de Dios, la palabra de Dios? Y ustedes le entregaron la vida al Hijo de Dios. Ocupado iba yo en esto. Ocupado iba yo en esto. Yo sí me acuerdo en qué estaba ocupado. Lo que yo estaba haciendo. Y eso fue lo que Pablo se estaba recordando aquí. Lo que acaba de decir era lo que él estaba haciendo. Era en el camino a donde iba. Es que levanta la mano, ¿quién se acuerda la fecha exacta cuando se entregó a Cristo? La fecha exacta. 1, 2, 3. La fecha exacta. Solo 3, pues, y los demás nada. No han nacido de nuevo ustedes, entonces. Y si les pregunto cuándo nacieron físicamente, ahí sí, ¿verdad? Pero las que nacieron de verdad, de las que nacieron espiritualmente, ¿no se acuerdan? Yo me acuerdo el día, el mes, el año. Y yo sé lo que estaba haciendo ese día que yo acepté al Señor, me acuerdo. Me acuerdo días previos también, qué era lo que yo pensaba hacer, qué quería hacer, yo bien me acuerdo. Y por eso Pablo decía, ocupado, dice aquí el 12, en esto. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Cuándo? Y empieza a decir qué fue lo que le sucedió a él. Extraordinario. Maravilloso lo que le pasó al apóstol Pablo, pero más maravilloso es lo que nos sucedió a nosotros. Porque eso fue a Pablo, pero lo que me pasó a mí es maravilloso. Es extraordinario, es que solamente él lo pudo hacer. Si él no hubiera llegado, yo no estaría aquí. Claro que no, yo no estaría aquí. Y ustedes tampoco estarían ahí sentados. Ya a rato estuvieran cuántas cuartas bajo tierra. Así dicen, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuántas cuartas son? No saben. No saben cuántas cuartas van a abrir para cuando lo entierren. Pero así estuviéramos muchos de los que estamos aquí. Si vean, yo nada más este año voy a cumplir 30 años.
No, pero no de nacido, físicamente. 30 años de haber aceptado al Señor voy a cumplir en este año. 30 años yo veo para atrás y digo, digo yo, si el Señor hace 30 años no hubiera llegado, ¿a dónde estuviera? Sí, seguro, bajo tierra. Sí, bajo tierra estuviera el día de hoy yo. Eso era lo más segurito. ¿Y ustedes qué creen dónde estuvieran? ¿Creen que estuvieran vivitos y coleando hasta el día de hoy? No. No. El diablo nos hubiera destruido de qué ratos a nosotros. ¿Pero qué pasó? Yo ya no sigo con la historia porque prácticamente ya se lo dije todo. Vámonos a Hebreos para terminar. Porque Pablo se le dio el cambio por esto que dice aquí en el libro de los Hebreos. Y es lo que pasó también en nosotros. Dice, porque la palabra de Dios, oiga lo que es la palabra de Dios. Allá escuchó la voz de Dios, que es lo mismo. Pero el escritor de los Hebreos dice, porque la palabra de Dios, oiga lo que es la palabra de Dios, es viva. No van a decir amén, pues. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios no falla. No. Es que la palabra, mire, dice que va a cumplir su propósito. Siempre. El profeta dijo que así como Dios envía el agua a la tierra, oiga, germina y produce y da el fruto y no vuelve vacía. Así será mi palabra. No volverá a mí vacía. ¿Por qué? La palabra, quiera o no, usted la está escuchando. Hoy puede producir fruto, o tal vez mañana, o el otro mes, o el otro año, pero que va a producir fruto, lo va a producir. No va a regresar jamás vacía a él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, oiga, la palabra de Dios no está muerta. No, la palabra de Dios es viva. Y dice el escritor, es eficaz. La religión falla. La gente falla queriendo cambiar a la gente y cambiarla de camino y que sea diferente. No lo va a hacer. No. Al puerco lo pueden lavar y bañarlo con jabón y aventarle todo el olor y suelte lo que se va a ir al charco. ¿Sí o no? El puerco vuelve, dice, al cieno. Es que esa es la naturaleza del puerco. Y aunque lo bañen, le llama la atención el lodo. Entonces, el ser humano, si el evangelio no llega, se vuelve a revolcar otra vez. Pero cuando han escuchado la voz de Dios y la palabra de Dios, esa es viva y es eficaz. Viene y nos cambia. Bueno, yo se los digo, pues voy a cumplir 30 años y aquí estoy para la gloria de Dios y por su misericordia. Sí, porque ha sido Él. Fue la palabra que un día yo escuché y atendía a esa voz. Pero si hubiera sido cualquier otro, nada. Pero como yo sé que escuché la voz de Dios, oí la voz de Dios, su palabra, y esa palabra fue la que me cambió. Entonces dice aquí el escritor, porque la palabra de Dios es viva. Vea el poder que tiene la palabra, es viva y eficaz. Dice que no es cortante, es más cortante que toda espada de dos filos. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea que cualquier arma humana no se compara a la palabra de Dios. Es que mire, por un lado nos da y nos da por el otro y nadie se escapa. Uno se agacha nada más, pero ahí viene por un lado, ¿verdad? Y se levanta uno y piensa que ya pasó y vuelve de regreso y ¡pum! Nos vuela la cabeza. Porque así es la palabra. Es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y esa palabra, ¿sabe qué es lo que hace? Penetra en lo más profundo de su corazoncito. Es que si no fuera así, nadie cambia, hermanitos. Es que si esa palabra no llega aquí adentro, nadie cambia. Por eso la religión solo es un brochazo, ¿verdad? Solo es un brochazo por encima nada más. Llega ante aquel más pecador que uno y le dice, mire padre, me confieso que he hecho tantas cosas. Y aquel viejo escuchando lo que usted dice. Y él sabe que hace peores cosas. Vaya hijo, para que el Señor lo perdone. Le dice, bueno, yo te absuelto. Imagínese, él le absuelve los pecados. ¿Cómo que un hombre va a perdonar pecados? Hija, vaya allá enfrente, le dice, y diga 10 Padres Nuestros y 20 Ave María. Y váyase, ya está limpio. Mentira.
Allá nos vamos a arrodillar 10. ¿Cuánto me dijo? Y todavía vamos, ¿no? ¿Cuánto me dijo? Yo unos 5 voy a decir. Hasta todavía le queremos hacer trampa a nosotros, ¿verdad? No, pero nos levantamos bien campeones, ¿verdad? ¿Y qué? Hacer lo mismo salimos. Hacer el mismo pecador. ¿Por qué? Porque la religión es así nomás. Pero cuando la palabra y la voz de Dios llegan, no, esa es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y dice, penetra. Oiga, dice, penetra hasta partir el alma, no otra cosa, el alma, porque eso es lo que tenemos podrido nosotros. Es el alma. No es otra cosa. No es de que lo vistan de santo a usted. Ya les he dicho, yo hice la comunión y me pusieron una camisa blanquita, me pusieron, fíjense. ¿Vean? Van a tomarlo. Y aquí, mire, con un, no era corbata, sino que era, ¿cómo le llaman? Corbatín. Ahí tenemos las botas. La carita que yo no fui poníamos. Y con una gran vela aquí encendida, pues. Y cualquiera, más la abuela, ¿verdad? Ay, mis nietos, dice. No sabían los diablos que estaban ahí enfrente. ¿Por qué? Porque no era la palabra que había transformado. Esa es nada más un brochazo por encima. Pero cuando llega la palabra, penetra, dice, el alma. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Que es donde nadie puede llegar, solo la palabra. Hasta partir el alma y el espíritu. Y dice, discierne los pensamientos. Mire, es que nosotros ya no pensamos igual, ¿sí o no? Ya no pensamos igual, ya no pensamos como pensábamos antes. Antes pensábamos hacer la maldad. Queríamos ver qué hacíamos, solo lo malo pensábamos nosotros. Pero cuando viene la palabra, discierne los pensamientos. Ya ahora, por eso le decía yo que cuando se da la regeneración en el ser humano, el nuevo nacimiento, lo que decía el viernes el apóstol Pablo, una nueva creación, cambia la manera de pensar, de sentir y de actuar. Cuando alguien ha nacido de nuevo, ya no piensa igual, ya no actúa igual, ya no sentimos igual. Es por eso que yo estoy en contra de aquel que ya es cristiano y no siente a Dios. Si no siente a Dios, digo yo, entonces, este es sospechoso. Este es sospechosa porque yo veo que no siente al Señor. No contempla la gloria de Él. ¿Y qué? El corazón. El Señor dice que era de piedra y lo hizo de carne. Es sensible a la presencia de Él. Antes no éramos duros, hermanitos. Duros nosotros. No llorábamos ante nada. Pero ya en el Señor, no, cambia la manera de sentir. Dios nos cambia el corazón y ahora somos niños llorando delante de Dios. Bueno, así Dios quiere que seamos. Porque eso es lo que hace la palabra. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, discierne los pensamientos y dice, las intenciones del corazón también. Acuérdense que de aquí sale todo lo malo. Pero cuando la palabra llega, hermanitos, penetra lo más profundo, dice. Discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. Ese corazón podrido que teníamos nosotros, Dios lo cambió y lo hizo nuevo. Ahora ese corazón palpita y se desespera por Dios nada más. Pablo, lo que decíamos allá, ocupado en esto iba, dice. O sea, iba respirando amenazas. El corazón de Pablo, hermanitos, era una bomba de odio que caminaba. Era una bomba que estaba dentro de él y palpitaba. ¿Por qué? Por hacer lo malo contra la iglesia. Pero véalo ahora no, ahora palpitaba y se moría por salvar las almas. Por amar a Cristo, por servirle al prójimo, por adorarle a Dios. Ese era el corazón ahora de Pablo. Nuestro corazón antes palpitaba por otras cosas. Pero ahora nuestro corazón debe de palpitar por Él. Porque estamos desesperados por amarlo, por estar cerca de Él. Porque anhelamos estar en la presencia de Él. Pero esos son los efectos profundos que es aplicado en la vida del ser humano a través de oír la voz y la palabra de Dios. No hay otra manera.
Yo espero que todos los que estemos aquí hayamos escuchado esa voz. Y que los cambios y las transformaciones se den en nuestra vida. Que cambiemos, que seamos diferentes. Analicémonos, hermanitos, analicémonos. ¿Qué tanto hemos cambiado nosotros? ¿Qué tantos cambios se han dado en nuestra vida? Si en verdad hemos oído la voz y la palabra de Dios, y si fue aplicada en nuestra vida, los cambios tienen que darse. En Pablo se dieron. Pablo nunca jamás volvió a ser el mismo desde ese día en adelante hasta que él murió. Nunca fue el mismo. El gadareno tampoco. Los apóstoles tampoco. La samaritana tampoco. Todos cambiaron. ¿Y nosotros? ¿Qué tanto hemos cambiado? ¿Qué tanto hemos cambiado nosotros? Si escuchamos la voz de Dios, si escuchamos la voz y la palabra de Dios, tiene que darse. Si no, ¿qué dice Pablo? Dice, mídanse. Si están en la verdad, dice Pablo. Vean. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense, dice. Sería bueno que nos probáramos hoy, ¿verdad? ¿Estoy de verdad en el evangelio? ¿Estoy en la fe o no estoy en la fe? ¿Estoy dando frutos de un verdadero arrepentimiento o no? Porque luego, lo que leíamos, pero no lo dije después, es eso. Le dice, para esto me he sido revelado a ti. Para que abran los ojos de ellos. Para que los traiga de las tinieblas a la luz. Y que estos que me conozcan a través de ti den frutos dignos de arrepentimiento. Que den frutos dignos. Vea, desde el momento que nos convertimos nosotros, ahí empezamos a dar los frutos. Y empezamos a caminar y a dar los primeros pasitos, vea. Ya queríamos andar con una Biblia. Ya queríamos empezar a cantar y ni podíamos, pero nosotros lo metíamos en la boca. ¿Sí o no? Ni nos podíamos los cantos, pero nosotros metíamos la boca para un lado y para otro. Y mal se sentía uno, vea. Ay, yo me quisiera aprender los coros, decía. Y empezábamos a escuchar los coros. Y vamos a leer tal libro. Nos costaba encontrar los libros, ¿sí o no? Y nos veíamos en la necesidad de aprendernos los libros de la Biblia para que cuando el hermano dijera allá enfrente, vamos a leer tal libro, yo el primero que lo encontraba. O sea, hay algo en nosotros que empieza a renacer. Y empezamos a dar los frutos de que de verdad escuchamos la voz de Dios. El que no se queda así nomás. Que me ayuden a encontrar. Ayúdenme, hermano, le dice. Ayúdenme, hermano, yo no sé dónde está, le dice. Y yo ni sé cómo es esta cosa. ¿Y cuándo va a crecer, pues? ¿Escuchó la voz de Dios o no la escuchó? Ese es como que vaya a la escuela el niño y no puede ni aprender ni a leer, ¿verdad? No aprende ni a leer ni los colores. ¿Y nosotros qué pasa entonces? Si escuchamos la voz de Él, eso nos va a llamar a nosotros a dar frutos. Y se tienen que reflejar en nosotros. Así que, adelante, hermanito, que el Señor nos ayude a todos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.